dejaseis de cantar, se apagaría la memoria de los que no están, fundiendo la victoria en esta oscuridad letal. No es ilusoria la vergüenza de tu otra mitad. Detesto el comunismo porque es la negación de la libertad. Esta frase, por más que pueda parecer de Esperanza Aguirre, es de Mikhail Bakunin, uno de los principales teóricos del anarquismo, y por eso de aquellos polvos, los lodos de los que hoy vamos a hablar en Espacio de Libros. Buenas tardes, yo soy Juan Muñoz y hoy es jueves 29 de diciembre. Buenas tardes, como decía, hoy estamos de nuevo en Espacio de Libros, 15 días después, y hoy vamos a hablar de Harina de otro costal, con su autora, con Ana Cepeda. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Con el editor, Joaquín de Pastors. Hola, buenas tardes. Y con el activista, Félix García. Buenas tardes a todos. El libro Harina de otro costal es un libro publicado por Queimada Ediciones en el año 2014. Y para empezar, voy a ser directo. Ana, ¿por qué el título Harina de otro costal? Pues es una frase que le dijo Dolores Ibarruri, la pasionaria, a mi padre. Porque, bueno, él, digamos que no venía del entorno del PC, sí. Y hay un pasaje dentro del libro que ella está pasando revista a todos los niños, y entre que mi padre era un poquito Jaimito, digamos, bueno, pues empezó a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres hijo de tal? ¿Eres sobrino de cuál? Y cuando llegó a mi padre le dijo que él era hijo de un obrero, de un pintor de brocha gorda afiliado a la CNT, y entonces le dijo, tú eres Harina de otro costal. Claro, porque tu padre, Pedro Cepeda, protagonista de este libro, de estas memorias noveladas, sí, maravillosas, que recomiendo a todos nuestros oyentes, porque es recuperar un pedazo de historia vergonzosamente olvidada por nuestro país. Era uno de los niños de la guerra. sí. Los niños de la guerra, que es un concepto que quizá los que estamos aquí sentados sea de uso común y lo conozcamos bien, pero hay mucha otra gente. Yo cuando he hablado de qué vamos a hacer esta semana les he comentado simplemente por decir nada, vamos a hablar de un niño de la guerra, su historia. Lo de niño de la guerra pues les sonaba un poco a refugiados sirios que vienen hoy no sabían en concreto a qué nos referimos nosotros con niños de la guerra. Entonces, explícanos un poquito quién fue tu padre, por qué era un niño de la guerra y dónde fue él, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, todo esto empieza cuando empiezan a bombardear Málaga. Todos sabemos que empezó en el Estrecho, en la Guerra Civil en la Guerra Civil Española, efectivamente. Y entonces, bueno, pues mi abuela, no tenía nada que ver con política, mi abuela lo que hace es intentar salvar a sus dos hijos y los manda a Valencia, donde tiene una sobrina. Esta sobrina está casada con un señor que está afiliado al PC. Claro, le vienen a este señor a vivir a su casa dos adolescentes de 14 y 12 años y él lo que hace es meterlos en un internado regido por el PC. Y cuando las cosas se complican y empieza la guerra a llegar hasta Valencia, pues empiezan a evacuar, y mi padre y mi tío llegaron a Moscú como podían haber llegado a Londres o a Bélgica o a cualquier otro sitio. Casualmente llegaron hasta allí. Primero fueron a Artek, a Crimea, a un campamento que tenían allí, bueno, pues el campamento de pioneros, que allí además él tuvo la suerte, digamos, de estar con todos los hijos de los de la gente que estaba llevando el Partido Comunista, de todos los mandatarios. Entonces, claro, iba, digamos, como, bueno, pues a un hotel de 5 estrellas lo que era en aquel entonces. Sí, de hecho, comentas quiero también comentarles a nuestros oyentes que el formato, como hemos dicho, son memorias noveladas. Sí. Creo que se construye a partir de unas notas, no sé si un tanto deslavazadas de tu padre, algunos diarios. A ver, no, mi padre se pasó toda la vida escribiendo sus memorias, pero iba pues un poco, digamos, hacia atrás y hacia adelante. Él pegaba saltos en el tiempo según se iba acordando de historias. Él, todo, digamos, su objetivo era publicar su libro. En un principio su libro se iba a llamar Los hijos de una gran guerra, pero no nos pareció muy comercial y aparte no tenía mucho gancho, ¿no? Y al final, el caso es que durante todo el libro te estás encontrando la frase harina de otro costal, eres harina de otro costal, están constantemente diciendo que es la oveja negra, digamos, ¿no? Y bueno, pues yo lo que hice fue recoger todo este material que él me dejó, que estuvo toda la vida escribiendo a trompicones,
Y además, casualmente, se presentó en mi casa, unos años antes de la publicación de este libro, una historiadora, una politóloga, mejor dicho, que ya estaba haciendo una tesina sobre los republicanos españoles que habían caído en los gulags rusos, bueno, los gulags. Y entonces ella me dio una serie de documentación que yo no tenía, entre ellas la carta que escribe mi padre antes de meterse en un baúl para intentar escapar de la Unión Soviética. Sí, que luego hablaremos de esa anécdota. Sí. Entonces toda esa documentación, más lo que yo tenía por parte de mi padre, más todo lo que he podido encontrar por internet en otros libros que se han publicado y demás, donde se habla de él, al final lo que he hecho ha sido pues, formar un puzzle que estaba todo suelto, digamos, y lo he compuesto y lo he escrito hablándolo desde mi punto de vista de una forma lo más sencilla posible para que la gente que sea neófita que intente entender lo que pasó allí. No, y se consigue absolutamente, además la narración tiene ritmo, lo que tú comentabas es muy sencilla de seguir, tiene algunos momentos de, a mi juicio modesto, de gran literatura. A mí por ejemplo hay un pasaje, no sé si luego lo comentaremos o no volveremos sobre él, en los que hablas de un obispo bielorruso que conoció en uno de los gulags en los que estuvo, que a mí me ha recordado mucho a la Casa de los Muertos de Dostoyevsky por lo que se cuenta, por el lenguaje, etcétera, etcétera, por también la situación de los presos políticos, un poco las relaciones que establecían entre ellos. Gran libro, yo he disfrutado muchísimo. Pero quería volver un poco a la historia de tu padre. Al principio lo que tú dices, están como viven un poco fuera del mundo. Sí, ¿no? ellos llegan bueno, primero van a Crimea y después ya ahí como que seleccionan. Ahí hay un drama absoluto familiar, porque él va con mi tío era 2 años menor, mi tío no había estudiado, él ayudaba a mi abuelo a pintar, y claro, el que sí había estudiado había sido mi padre, entonces, bueno, pues deciden separarlos. Y mi tío iba a ser un obrero de una fábrica y mi padre iba a ser perito de máquinas textiles, cosa que se empeñó en no serlo y no lo fue, evidentemente. Pero el drama está en que separan a 2 hermanos, que dejan a su familia en una España bombardeada y ellos están solos y los dividen, ¿no? Entonces el uno va a Leningrado y el otro va a Moscú. Y bueno, pues van a casas de niños españoles de acogidas y los tratan muchísimo mejor de lo que pueden estar viviendo los niños rusos, ¿no? Claro, además los utilizaban un poco como propaganda, ¿no? El aparato de partido en aquel momento. Sí, 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 sí. Porque la guerra civil española se convirtió muy pronto en un símbolo para las izquierdas del mundo, y en concreto para la izquierda rusa. Sí. Y bueno, y lo cuenta tu padre, ¿no? Cómo los exhibían por fábricas, incluso llegó a conocer a Stalin en algún momento. Bueno, conocerlo, saludarlo, no, de lejos, vamos, allí acercarte no se acercaban mucho. No, pero bueno, compartían actos, sí, ¿no? Sí, ellos los veían cuando pasaban, a lo mejor estaban en un discurso en la Plaza Roja y tal, lo veía, y además es que tenían a Stalin presente en todos los sitios, lo veían en televisión y demás, o sea que sí, ellos los utilizaban sobre todo para tocarle la conciencia a los trabajadores, daban el típico meeting de hay que producir más porque el país está, por ejemplo, la guerra de Finlandia y demás, perdón, un momento que acaban de llegar los niños españoles de nuestra España que está luchando contra el fascismo, y entraban allí con el pañuelo de pioneros, las pobres trabajadoras llorando allí, ay, por favor, estos niños que vengan a mi casa. O sea, les tocaba mucho la fibra, era un poco de manipulación. Claro, pero acaba la Guerra Civil Española, acaba de manera, pues, en fin, trágica para la causa. Sí. Estos niños van creciendo, Rusia la Unión Soviética entra en la Segunda Guerra Mundial y sus condiciones cambian. Y se les acaba el dinero, básicamente, porque ellos estaban respaldados por el dinero de la República también. Entonces, en el momento que ya no hay dinero, ¿qué hacen con ellos? Entonces hay muchos niños, mi padre era de los mayores, que eso fue un problema también, porque él veía muchas cosas y no se callaba y cuestionaba, pero claro, había que salir de allí de alguna manera, entonces los evacúan. Y el problema es que no encuentran un sitio donde estar, empiezan a ir de ciudad en ciudad hacia Asia Central, hasta que llegan después de 40 días en tren, pero claro, van con niños, con educadores, con republicanos españoles que están ayudándoles allí también, enfermos, a niños que mueren de tuberculosis mientras tanto, bueno, la verdad es que
eso es una parte durísima. Sí, y después desde luego de un viaje que es como una epopeya que va relatando además con mapas para que los lectores no se vayan perdiendo, acaban en lugares de resonancias casi mágicas como Samarcanda. Sí. Tu padre consigue volver a Moscú, su sueño, lo cuentas, era ser cantante. Sí, de ópera. De ópera, lo consigue, muy joven. Sí. Y cuéntanos un poquito cómo fue aquella época, con 22, 23 años en Moscú, empieza a labrarse una carrera, pero tiene problemas con se casa. Bueno, se casa 3 veces, mi casa madre es la 3 veces. última, mi padre, bueno, era un... Bueno, son las posibilidades que ofrecía también la Rusia comunista, ¿no? Había divorcio, había hasta cierto punto libertad. Sí. Bueno, vamos a ver, antes de todo esto, él está casado con una señora que es ingeniera y demás, y él ya era cantante. Y él se empeñó en ser cantante a base de ir al Bolshoi a escuchar cómo ensayaban y se escapaba de las clases que él tenía estipuladas. O sea, él desde muy pequeñito quería ser cantante. Y lo consiguió también porque, digamos, escapó del redil del Partido Comunista. Claro, él no quería hacer vida bajo el paraguas del partido, simplemente tú lo cuentas muy bien, ¿no? Un carácter independiente. Quizá también había diferencias políticas, pero tu padre en ningún momento se nos muestra como una persona excesivamente politizada, más allá de pues en fin, unas nociones muy claras de justicia, honestidad, decencia, pero no es un ideólogo, ni es, por lo menos en el libro, esa faceta suya de no da discursos, no es un teórico, ni del anarquismo. Bueno, no. Él cuando llegó aquí a España se afilió a la UGT. Él siempre le gustaba bastante la política. Pero bueno, allí lo que él veía es que salió de una dictadura y cayeron en otra mucho peor. Claro. ¿Entiendes? Y sobre todo lo que veía es que les marcaban mucho en el momento en que él tenía amigos que eran disidentes, que eran profesores. Por ejemplo, hay un tal Enrique Castro que él, al ver lo que hay allí, quiere salir, le tachan de gusano, de traidor a la patria y demás, y entonces era su amigo, aparte de ser su profesor, era su amigo, le acompaña a la estación a él y a la mujer, y bueno, o sea, y por eso ya le empiezan a poner faltas, claro, queda marcado, y aparte él, es que o sea, él contestaba constantemente, él decía, ¿pero por qué? Pero si es mi amigo, y no voy a dejar de hacerlo. Y llega un momento en el que él consigue trabajo en la embajada argentina. Sí. Aquello le da cierta independencia económica, también de movimientos, pero siempre al margen del partido, lo cual directamente te convertía en sospechoso. A ver, él cuando entra en la embajada argentina, no él, sino las personas que le van a contratar reciben una carta del partido diciendo que él era persona no grata. Porque ellos lo que querían era, si no podían controlarle de alguna manera o tenerle bajo su yugo, bueno, pues entonces a este señor le vamos a matar de hambre directamente. Entonces mi padre tenía mucha labia y entonces, bueno, abrió la embajada argentina, abrió en Moscú, abrieron relaciones diplomáticas entre el gobierno de Perón y la Unión Soviética, que estaban cerradas hacía tiempo. Entonces él solicitó un trabajo de secretario y de traductor. Claro, porque tu padre fue de los españoles que más y mejor aprendió el idioma ruso, sí, lo cual le permitió, pues... Claro, él controlaba los 2 idiomas, pero aparte es que a él ¿por qué se fue a la embajada argentina? Porque él estuvo operado 2 veces de garganta, le dijeron que no podía cantar durante 1 año y entonces de algo tenía que vivir. Entonces cuando vio que había una posibilidad allí, solicitó entrar a trabajar allí y le contrataron. Y además se hizo amigo de los embajadores y de la gente de la embajada. Entonces le contaron que tenían una carta diciendo que no, que era persona non grata. Pero le protegieron y lo ayudaron hasta el punto de que él, junto con otro amigo, con Tuñón, deseosos ya de salir de la Unión Soviética, de volver a España, o al menos algún país latinoamericano, como habían podido hacer otros españoles que estaban allí en Rusia, planean una fuga, que tenía que colaborar, que contar con el apoyo también de parte del personal diplomático argentino. ¿En qué consistió esa fuga, que es de película? De película totalmente, pues se tiran 3 meses planeando escaparse dentro de un baúl diplomático. Es decir, hay 2 diplomáticos argentinos que son Pedro Conde y Sigfredo Antonio Bazán. Ellos lo que hacen es salir de Moscú y
uno alega que es que ya no va a volver, que vuelve a Argentina y que lleva un montón de valija diplomática. Y entonces, bueno, pues en cada baúl se mete en uno mi padre, en el otro Tuñón. Aquello sale mal, no sé si decirlo o no, hacer spoiler o no. No, dilo. Bien, bueno, se tiran 3 meses ideando, digamos, la huida, adelgazan, van, digamos, era un 2 de enero, en Moscú en 2 de enero hace mucho frío, bueno, pues van con una camiseta y un calzoncillo, con bolsas de agua caliente, una para beber, está todo súper controlado. El baúl tiene, digamos, pues un arco arriba, entonces lo tenían todo más que pensado, tenían agujeritos para poder respirar, en la trabilla del asa podían meter la nariz para poder respirar, pero bueno, Tuñón consigue entrar en el avión, pero mi padre, por lo que sea, los funcionarios del aeropuerto dicen que no puede entrar, que tienen que pagar exceso de equipaje. Tony Bazán, que es el dueño, digamos, de la valija, había, como era el que se quedaba ya definitivamente en Argentina, había cambiado toda la moneda de rublos a dólares. Entonces él quería pagar en dólares, pero los funcionarios le decían que no. Entonces le decían, no, esto se queda aquí, punto, la valija y todo el equipamiento se queda aquí, todas las maletas se quedan aquí. Entonces, bueno, le dejaron en un hangar durante 5 o 6 horas. Un 2 de enero, un hangar en Moscú, o sea, de hecho, lo que contaba Tony Bazán después es que él pensaba que estaba muerto, congelado. El caso es que Tuñón sí que entró con Pedro Conde, pero al cargarlo en un avión, que era un avión militar pequeño, no entraba en bodega, entraba al final del pasillo, lo pusieron al revés, es decir, lo pusieron boca abajo, o sea, lo pusieron de pie, en vez de estar tumbado, lo pusieron de pie y boca abajo. Claro, ahí aguantas un poco, claro, pero durante X tiempo no, y entonces perdió la conciencia, empezó a vomitar, a dar patadas, inconsciente, sí. Inconsciente, porque él, en cuanto que recuperó la conciencia, le dijo al dueño del equipaje, a Pedro Conde, tápame otra vez, ciérrame, que yo no quiero que me descubran. Claro, les pararon en Kiev y se acabó el juego. Y se acabó y prácticamente de cabeza al Gulag, ¿no? Primero primero pasaron por la Lubyanka, sí, donde fue torturado sí, por la KGB, sí, etcétera, y al final le condenaron a 25 años de internamiento en un campo de trabajo, ¿no? Sí, fueron 2. Sí. Fue primero en Inta, sí, en Siberia, sí, 50 grados bajo cero, o 40, o bueno, todos bajo cero. Y luego le llevaron a Karagandá, a Kazajistán. Donde en todos estos campos de concentración él también continuó con esta vida que lo comentábamos antes fuera de micrófono, que en circunstancias normales no hubiera pasado de ser una vida más, por supuesto una persona especial, desde luego, pero que sus circunstancias convirtieron en una auténtica epopeya, ¿no? Ya una vez en los campos de concentración vuelve a cantar otra vez, establece relaciones con todo tipo de presos, también con españoles, sí, porque ahí van cayendo pues, gente de todo tipo, incluso tuvo cierta amistad con personas del otro espectro ideológico, del opuesto, sí, que como sí, de hecho, un militar de la División Azul. Sí, vamos a ver, de hecho hay un reportaje que salió hace no mucho, me parece que un año, un informe semanal, porque resulta que el presidente de Kazajistán encontró 152 fichas de presos españoles que habían en los campos de Stalin, y había 152 presos españoles divisionarios y republicanos. Entonces le entregó esas fichas y empezaron a remover, a contactar con los familiares y tal. Y además es curioso porque salió casi al mismo tiempo que el libro, o sea, ha habido como una serie de acontecimientos que se han hilado uno detrás de otro. Y lo curioso fue que hicieron un monolito, nos invitaron a Karagandá a inaugurar el monolito. Fue espeluznante aquello, ya te digo que está colgado en la página de Radio Televisión Española, el informe semanal se puede ver, me parece que se llama El Retorno a Karagandá o Los Olvidados de Karagandá o algo así. Y bueno, y entonces allí ¿qué pasa? Que estaban divisionarios que habían ido a luchar a favor de Alemania en la Segunda Guerra Mundial,
y republicanos españoles que habían querido intentado salir. Entre ellos había otro niño de la guerra que se llama José María Bañuelos, que le conocí porque él tiene todavía 80 y tantos años, era de los niños de la guerra más jóvenes. Él vino con nosotros y a este señor le encerraron por robar un bono de trabajo porque se moría de hambre. O sea... Sí, cuentas anécdotas absolutamente que caminan entre lo surreal y lo... ¿Qué pasa? Que coincidieron en el campo gente de la división azul y gente republicana, y de lo último que hablaban era de las diferencias que había en España. Entre ellos eran españoles y ellos lo único que querían era hablar en español, juntarse, cantar canciones y se olvidaban de Franco y de la República, les daba exactamente igual. Sí. De hecho, ahora contabas, muchos de los españoles no sabían ni por qué estaban ahí. Claro. Bueno, ninguno, ni los rusos tampoco. Claro. Stalin es que, porque sí, de hecho, a mi abuelo, por parte de madre, lo fusilaron porque sí. Porque ya había sido miembro del Partido Comunista. Bueno, Stalin, la verdad es que así hablando mal y pronto se cepilló más de la... 21 millones de personas. Claro, y del Comité Central. Sí, le daba lo mismo. Creo que quedaban 3 cuando él muere, ¿no? Molotov, Beria y Khrushchev. Sí. Y antes de pasar al debate e incluir al resto de invitados, una última anécdota que quiero que narres, que es maravillosa, sucede en el campo de concentración de Karagandá, creo, que es, si no me falla la memoria, el 8 de marzo o el 3 de marzo del 55, que es cuando muere Stalin, ¿puede ser? El 5 de marzo del 53. Sí. ¿Qué sucede en el campo de concentración? Bueno, pues que se quedan todos que no saben qué... O sea, ellos no querían que se muriese Stalin en el fondo. Tenían miedo de que los fusilasen. Claro. Ellos estaban aterrorizados porque decían, bueno, ahora se muere Stalin, ¿qué van a hacer con nosotros? Nos van a matar directamente. Nos van a matar. Porque, claro, ellos, mientras estuviese Stalin vivo, ellos seguían produciendo, sacando carbón, yendo a la mina, sacando granito, en el caso de Karagandá, y entonces ellos decían, bueno, este no se puede morir, porque entonces vamos todos detrás. Pero bueno... Y los reúne el mayor a todos, y en un momento dado les comunica que se acabó. Que Stalin ha muerto. Sí. Y hay unos momentos de silencio, y ¿qué es lo que hacen todos los presos? Empiezan a tirar las gorras. De repente gritan hurra, empiezan a lanzar las gorras al aire. Tu padre cuenta que los guardas estaban aterrados. Aterrorizados porque no sabían si iban a ir contra ellos o qué. Claro. Pero aún así tardan. Fíjate que mi padre, hay una anécdota, yo tengo un amigo, Luis Montejano, que él es hijo de un aviador que también estuvo en Karagandá, de un piloto. Y tiene muchísimo sentido del humor, y él me dice, claro, mi padre salió 2 años más tarde. O sea, sacaron a los presos políticos, o sea, primero sacaron a los presos normales, a los comunes, y después sacaron a los políticos. Pues el último, él decía, a tu padre le dijeron, cierra la puerta cuando salgas, porque es que salió al final del todo, y de hecho se intentó suicidar pensando que él no iba a salir de allí, se tomó no sé cuántas pastillas que iba robando de los botiquines y demás, y el problema fue que se había traspapelado su expediente nada más, pero vamos, fue duro, ¿eh? Pues aunque el libro continúa, hasta el final de la vida de tu padre, de Pedro Cepeda, sí. Él ya sale de allí, consigue ir a Moscú, rehace de alguna manera su vida, se casa otra vez con otra mujer, de la cual se divorcia, se casa con la que después con la que es tu madre, sí. Es una violinista que conoce... En un conservatorio, en una escuela musical que está a 3 horas de Moscú. Ella es profesora de violín, 15 años más joven que él, y mi padre pues cantaba allí, ya no cantaba ópera en sí, sí que cantaba canciones napolitanas, ¿sabes? Era el bel canto, esto que le gusta tanto a los rusos, además con esa... Lo que pasa es que yo hay alguna cosa que pasa los años y sigo sin explicármelo. Mi padre era pequeñito, claro, cuando salió del campo de concentración pesaba 30 y tantos kilos. Yo no sé lo que tenía mi padre para enganchar a una persona de 21 años, que mi madre era, vamos, y lo sigue siendo, pero vamos, en aquel entonces tú la conoces, guapísima, 21 años, mi padre, pues fíjate, 15 años más mayor, hecho un eceomo, así lo digo tal cual, ¿qué tendría para engatusarla? En español, la labia malagueña y la cabeza y el sentido del humor, que además es una de las cosas que siempre cuento. El libro
pese a todas las desgracias que se cuenta, tiene un punto de ironía. Sí, muy potente. Sí, muy que fuerte. no estás llorando aquí. No, es sobrecogedor pero que es muy emocionante, Sí. porque esta persona, pero es cierto que no es un drama, no es... Bueno, es un drama, pero dentro del drama hay mucho sarcasmo, mucha Sí. acidez, porque él era muy irónico, entonces pues yo creo que el lector ayuda, el hecho de que no te están machacando por dentro todo el rato. Claro, sí. Y bueno, pues nada, yo creo que vamos a abrir un poquito el debate ya con nuestros invitados. Yo lo primero que quería preguntarles, quería hacerle una pregunta directamente a Joaquín de Pastors, porque en el prólogo tú comentas que la publicación de este libro forma parte de un proyecto, un proceso, no lo sé, de ensalzamiento y desenmascaramiento de toda esta gente, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo llega a tus manos este libro, por qué decidís publicarlo, qué ha supuesto para vosotros, etc. Sí, bueno, realmente el libro llega a nuestras manos de una forma un tanto rocambolesca, y es porque llega a nuestras manos a través de una autora que nosotros hemos publicado, Fernando Barbero, porque resulta que es alumno del hermano de Ana, alumno de Mi hermano es flauta. flautista, que va a sacar la vena musical. Entonces el hermano de Ana le dejó a Fernando pues todos los papeles de su padre, una carpeta con todos los papeles de su padre, y le dijo, oye, ¿tú qué escribes y estas cosas? ¿Tú conoces a alguien y tal? ¿Por qué no miras a ver y tal? Entonces Fernando vino y me dijo, oye, a mí esto me parece muy interesante, échale un vistazo y tal. Lo estuvimos viendo y claro, inmediatamente vimos la importancia que tenía el libro, que ahora te diré un poco las dos o tres cosas por las cuales realmente lo publicamos, ¿no? Pero un poco la historia es esa. Claro, el libro era impublicable, tal y como estaba, como ha explicado muy bien Ana. Entonces había que buscar a alguien que realmente le diera forma al libro para que pudiera convertirse en algo legible. Ella no solamente consiguió, en mi opinión, hacerlo legible, sino que consiguió hacer un libro de una lectura fantástica, rápida, interesante y muy ágil. Es decir, que para mí el libro es que técnicamente no tiene desperdicio. Pero yo fui el primer sorprendido, yo le he preguntado a Ana, ¿pero tú escribes cuando leía esto? Porque yo me quedé muy sorprendido cuando lo vi el libro terminado, ¿no? Pero las razones por qué, pues mira, varias cosas. Este libro habla de un tema que para mí es una de las mayores injusticias de las que vivimos en este país, que es el abandono prácticamente total en que se ha tenido a toda esta gente, no solamente niños de la guerra, maquis, personas que se enfrentaron al régimen de Franco durante muchos años, y hay un abandono generalizado. Tiene mucha fama el asunto de los fusilamientos y todo esto, pero hay un montón de gente que está por ahí y que no se le da la importancia que se le debería de dar, y entonces claro, es imposible que la gente joven conozca estas historias ni las historias de estas personas que son nuestra historia. Entonces, eso para mí es lo importante, ¿no? Y luego el otro punto importante para mí era el libro es muy respetuoso con los militantes comunistas. Es decir, el libro es un libro en el cual hay muchas quejas del comportamiento de la dirección del partido en Moscú, porque le considera responsable de casi todo lo que les pasaba y lo que pasaron ellos, pero es muy respetuoso con los militantes y con las ideas de los militantes del partido, cosa que coincide en principio bastante además con mi propia opinión, ¿no? Pero además es que el libro en sí fundamentalmente lo que hace es romper un poco esa dicotomía que ha existido durante toda la época de la Guerra Fría, en la cual solamente había dos opiniones. Es decir, estaba la opinión de los comunistas y la opinión de los capitalistas. Es decir, no había otra. No había una tercera, no había una cuarta ni una quinta. Y hay muchas. Y hay mucha gente que puede contar muchas cosas sobre todas estas épocas, ¿no? Entonces, esta es una forma de enfocarlo diferente. No es una forma ni a favor de los Estados Unidos, ni del mundo occidental, ni de toda esta historia, porque no lo es, en absoluto. Y por otra, no es tampoco una a favor de los comunistas, por lo menos en el sentido clásico del término, o en el sentido histórico, diría yo, del término, ¿no? Entonces, para mí esa tercera vía tiene mucha importancia y es una de las cosas que destaco. No, desde luego yo creo que lo habéis logrado del todo, tanto el objetivo de la reparación, de alguna manera, de esta injusticia histórica, porque en otro país esta gente serían nuestros héroes. Y se les habría dedicado cine, se les estudiaría en los institutos, se hablaría de ellos, se habrían ido a dar charlas a sus hijos, etcétera, etcétera, y aquí no existen, ¿no? Y un concepto como niños de la guerra, pues
por hoy es casi, por desgracia, para las generaciones más jóvenes, coto de especialistas o de investigadores, lo cual es una tragedia, ¿no? Pero quería volver un poquito a lo que has dicho de los comunistas, de los militantes, porque el libro es muy crítico con la dirección y especialmente con una persona, con Dolores Ibárruri, la pasionaria, ¿no? Yo os quería preguntar, ya para entrar en materia, ¿cuál es vuestra opinión? Porque sí que se ha desmitificado un poco el personaje durante años, o sea, en los últimos años, pero sí que, bueno, estaba un poco al nivel de Carrillo en el imaginario colectivo español, ¿no? Entonces, ¿cuál creéis vosotros que ha sido el verdadero papel, cómo lo podríais juzgar, positivo o negativo, del PC como líder de la oposición antifranquista en el exilio y de su dirección central, ¿no? ¿Félix? Sí, bueno, yo creo que es que lo fue históricamente, o sea, no, por supuesto no el único, ¿no? Es decir, hasta los años 60 el Partido Comunista fue la oposición al régimen. Los socialistas, la socialdemocracia no existió ni como oposición, o sea, realmente se ha recuperado en el transcurso de la transición, incluso asumiendo y absorbiendo buena parte de los cuadros que habían pertenecido a esa otra izquierda, ¿no? Y a partir de los años 60 hay una situación que, lo digo porque también es lo que me tocó vivir, entonces en los años 60 hay una crisis que, bueno, se ha llamado la caída del muro de Berlín, mucho después, pero no es verdad. En los años 60 es cuando realmente se produce una situación en que se desvela que el comunismo en el Estado, en el poder, ha degenerado. Y ha degenerado incluso también en los países no comunistas. Es decir, se convierte en socialdemocracia, una socialdemocracia política, mientras que la socialdemocracia había desaparecido casi por su derecha, se había extinguido, ¿no? Entonces, en los años 60 se ve claramente que la Unión Soviética ha degenerado, que es un aparato, vamos, ya es evidente, por lo menos es evidente, por lo menos desde aquí lo veíamos. Claro, lo que pasa es que esto llevaba degenerando mucho tiempo. Por supuesto. Lo que pasa es que no se quería saber. Claro, por eso Stalin no dejaba salir a nadie. Sí, bueno, Stalin y lo que le rodeaba. Bueno, por lo digo supuesto. porque es como lo de Franco, es decir, vamos a hablar claro, es decir, Franco no era Franco, era un régimen, y Stalin igual, ¿no? Entonces a veces se personaliza mucho en el líder, con toda razón, pero lo que hay detrás es una nueva, en el caso de los comunistas, pues en el poder es una nueva clase dirigente y que se refleja muy bien. Que yo, a ver, yo te cuento la anécdota yendo hacia Kazajistán con José María Bañuelos. Él fue niño de la guerra y él estaba afiliado al Partido Comunista. Y él me contó, tal cual, hablando de la pasionaria, que cuando las cosas se pusieron complicadas, los españoles empezaron a robar porque tenían hambre y empezaron a delinquir. Y le preguntaron a ella como máxima responsable del entorno español, porque era ella la que llevaba todo aquello. Y entonces ella contestó, a los españoles que los encierran igual que los rusos. Es decir, ella se lavó las manos. Y una de las cosas que se dicen aquí es que ningún líder comunista del Partido Comunista Español fue a la guerra, ni sufrieron las penurias de la Segunda Guerra Mundial. Ellos se fueron y se evacuaron lo más lejos posible de las bombas. Mientras que los niños, los republicanos, las madres que iban acompañando a los niños y demás, muchísimos murieron porque además no les dejaban salir de allí. O sea, era una ratonera aquello. Y ella, pese a que al principio los trató muy bien, les dio una educación que era lo que ellos vendían. De hecho, la exposición de los niños de la guerra te cuentan un poco, ay, qué bien que estamos aquí comiendo felices, caviar. O sea, les trataron muy bien, pero claro, hasta que se acabó el dinero. Luego ya me lavo las manos, no quiero saber nada más. Bueno, yo la información que tengo no es exactamente así. Es decir, la propia Dolores Ibárruri perdió un hijo en el frente, ¿no? Sí, que era amigo de mi padre, por cierto. Sí, Rubén. Claro, Rubén. Del cual mi padre guardaba un grato recuerdo y le escribió claro, un artículo que te lo tengo que mandar por internet. Sí, luego, entonces, no sé, yo es que también, yo he sido muy autocrítico siempre, y ya digo, yo en los años 60 me separé reconocí que aquello había degenerado, y era jovencillo, ¿no? Pero, o sea, que ha pasado tiempo, ¿no? Pero también es verdad
que luego se crea un mito que pasa casi al extremo contrario. Es decir, yo en los años 60 y poco después investigué claramente la degeneración. Intenté, y eso también me ha traído problemas, ¿no? De ser un bicho un poco raro porque no he estado nunca en una línea sectaria. Y esa degeneración, lo que ocurre es que se produce el efecto contrario, es decir, aquí pasamos de un extremo a otro, ¿no? Es decir, en uno de los casos primeros aparece el premio Nobel de Literatura, Solzhenitsyn y tal, no sé qué, tal, y estudio un poco esto y me doy cuenta de que, hombre, si hacemos un baremo y un estándar de trato, pues resulta que Stalin era el mejor de todos los de la rebelión. Es decir, cualquier oficial del ejército, de un aliado, de cualquiera de los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, se descubre, como se descubrió claramente, que era un traidor y que había hecho propaganda para los nazis, porque eso lo reconoció él mismo, ¿verdad? Y naturalmente no le habrían tratado como le trataron a él. Es decir, todos habrían muerto, seguro. Pena de muerte y automática. Es que esa es la realidad. No, es cierto. Claro, y en el trato y su literatura, y me leí todos sus libros y profundicé porque quería, y por eso también incluso me alegro estar aquí, ¿no? Precisamente para entrar en el origen de la degeneración, porque yo defiendo una economía democrática y por lo tanto el socialismo. Y a mí esa degeneración, que es evidente porque les ha llevado donde ha llevado, pues es un problema, ¿eh? Entonces, pero claro, hay que ser objetivos. Solzhenitsyn fue una demostración clara de que en cualquier otro país, desde Inglaterra, y no digamos ya en el bando que él defendía, Solzhenitsyn, ¿no? De los nazis. Imagínate un capitán de artillería alemán que le cogen porque es comunista y hace propaganda para desertar y montar un tinglao, cosa que en el otro caso, y lo que le habrían hecho a un inglés, la horca siempre, no era fusilado porque era demasiado noble y era la horca, y así en todos los ejércitos. Y luego, pues en los años 60 o algo así, me parece que le sacan del campo de concentración y va al pabellón de cáncer y le curan un cáncer. Hombre... Pero bueno, porque aquí ya había un deshielo, ya estaban las bien, cosas... pero quiere decir que yo estoy perfectamente dispuesto a asumir, pero con objetividad. A ver, objetividad, ¿no? Bueno, de todas maneras, en el libro cuentas, claro, tu padre hasta cierto punto tuvo, entre comillas, suerte, porque a él le cogen, a él le atrapan y le acusan de espionaje y tal y cual, bueno, hasta este juicio que le montan y tal, que no hubo juicio, él llegó allí, él quería que hubiera el juicio y le entregaron la condena, pero él dice que en Rusia, en la Unión Soviética, se acababa de abolir, o poco antes, la pena de muerte. Tuvo suerte por eso. Sí, pero porque bueno, mi abuelo no tuvo ninguna suerte y no hizo nada. Las purgas de los años 30 fueron terroríficas. Y sí que es verdad que yo al leerlo, las condiciones del Gulag eran terribles, pero sí que es verdad que, hombre, comparado con los campos de exterminio, que es el último nivel ya de la Lo que pasa es que Stalin era mucho más listo que Hitler. Él quería sacar, decía, vamos a ver, Nicolás II decidió que la tundra era inhóspita y que no se podía, era un lugar en el que no se podía habitar y que aquello era inhumano. Bueno, pues mandó a todos los chorrocientos que tengo presos a trabajar y si se mueren, que se mueran, que nada, si me sale gratis y encima obtengo beneficios. O sea, era muchísimo más inteligente, si se puede decir inteligente, que Hitler. Y yo te quería decir, Joaquín, te quería preguntar, volviendo un poquito a la labor del PC como eje en torno al cual pivotaba no solo la posición antifranquista, sino también durante la guerra civil quisieron capitalizar ellos el movimiento republicano. ¿Cuáles son las relaciones del anarquismo, de la CNT con el PC durante esos años y un poquito después? Porque vemos durante todo el libro que a él no le terminan nunca de aceptar o siempre le miran con desconfianza, precisamente por ser hijo de un pintor afiliado al... Sí. Bueno, eso demuestra, primero lo que demuestra es una cierta ignorancia, porque durante la República todos los trabajadores tenían que estar afiliados y había dos sindicatos. Hombre, había algún amarillo, pero normalmente había dos sindicatos, quiero decir que era la CNT y la UGT, o estabas en la CNT o estabas en la UGT. Entonces eso demuestra una cierta ignorancia por parte de las personas que se ofenden porque alguien esté en la CNT, porque cualquier trabajador tenía que estar afiliado. Pero bueno, yo creo que el tema del Partido Comunista Español es un tema muy particular. A ver, hay que tener en cuenta que el Partido Comunista Español, cuando empezó la Guerra Civil, tenía 100.000 afiliados. Eso en el mejor de los casos, quiero decir, hay historiadores que hablan incluso de menos, pero tenía 100.000 afiliados cuando empezó la Guerra Civil, según los datos más optimistas. La CNT tenía más de 1,5 millones de afiliados
y la UGT tenía como 2 millones y pico de afiliados, entre otras cosas porque ya digo que la afiliación sindical era obligatoria. Pero es verdad que la UGT tenía una relación absolutamente directa con el PSOE, de manera que el secretario general del PSOE era también el secretario general de la UGT, y la CNT obviamente era independiente de cualquier partido por su propia forma de funcionar, ¿no? Entonces, claro, en esa situación, el Partido Comunista, los dirigentes, cuando hable del partido, por favor, siempre que todo el mundo entienda que estoy hablando de los dirigentes, no estoy hablando de los militantes. Los dirigentes del partido en ese momento hacen una jugada muy buena, claro, y es, vista la postura de los países europeos, de Inglaterra, de Francia y de tal, el único que se arriesga, no gratis, porque lo cobró bien cobrado, pero bueno, el único que se arriesga a ayudar algo es Stalin. Entonces, claro, ¿cuál es la condición de Stalin para ayudar a la República Española? Fundamentalmente que el Partido Comunista entre en todos los ciclos de poder y tome todos los ciclos de poder, porque era un partido muy minoritario cuando empezó la guerra civil, muy minoritario. Te cuento una anécdota personal, es decir, a mi padre le dieron el 19 de noviembre de 1936. El 20 de noviembre de 1936 mataron a Durruti, murió Durruti, no se sabe todavía muy bien cómo ni por qué, no se acaba de saber. Entonces se corrió la voz entre los anarquistas, entre los sindicalistas de la CNT, se corrió la voz de que eran los comunistas los que habían matado a Durruti. Entonces, yo recuerdo siempre una frase que me decía mi padre, que era, si no llega a ser por los ministros que entonces tenía la CNT en el gobierno, sobre todo la Federica Monseni y tal, no había quedado un comunista vivo al día siguiente. Es decir, y lo decía con toda la confianza, o sea, con toda la seguridad del mundo. Es decir, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que ser un poco, hay que entender un poco de alguna manera, aunque no nos guste y nos parezca reprobable, hay que entender un poco que ellos jugaron una baza que era casi la única que podían jugar. Es decir, si el único que nos apoya es el que es de los nuestros, es Stalin, pues vamos a aprovechar a tope todo esto. Es decir, vamos a aprovechar a tope y vamos a intentar coger el máximo de poder posible. De hecho, terminaron eliminando a la figura de Largo Caballero, que era prácticamente el líder de los líderes de la República Española, y metieron a un personaje como Negrín, que no era nadie, ¿no? Lo que pasa es que eso derivó hasta cierto punto en una guerra civil dentro de la guerra civil. Claro, entonces, claro, eso llevó a todo esto, pero llevó a todo esto porque, claro, ¿cuál es la manera normal de que un grupo que es minoritario dentro de una mayoría consiga el poder? Pues primero, centralizando todo el poder en un sitio para poderlo tener controlado, porque si el poder lo tienes distribuido es muy difícil de controlar. Por eso fueron contra las iniciativas anarquistas en Aragón, de colectividades agrarias, por eso hicieron todo ese tipo de cosas. Es decir, si tú ves Tierra y Libertad, pues ahí sale perfectamente, ¿no? Es decir, lo que ocurrió cuando se creó el Ejército Popular y se eliminaron las milicias. Entonces, todo este tipo de cosas es muy negativo desde mi punto de vista, pero muy comprensible desde el punto de vista de lo que es la dirección del Partido Comunista. Es decir, ellos aprovecharon su oportunidad, y aprovecharon su oportunidad muy bien. Y de hecho, al final, pues si querías ser aviador, tenías que ser del partido, si querías ser de aduanas, tenías que ser del partido. Es decir, eso era una cosa que se fue creando durante toda la época de la guerra. Claro, ¿quién eran realmente los que no querían bajo ningún concepto que la guerra terminara? El Partido Comunista. No querían bajo ningún concepto que la guerra terminara, ellos querían seguir ahí. Claro, en mi opinión, equivocados, porque yo creo que Stalin, de hecho, lo demostró claramente cuando firmó el pacto con Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, no habría intervenido nunca en la guerra española, pero bueno, directamente. Es decir, pero bueno, ellos jugaban su papel. Quiero decir que todo esto que estoy diciendo no son cosas peyorativas, ni es decir, son cosas que en mi opinión no están bien o no son éticas, llámalo como quieras, pero son muy comprensibles desde el punto de vista político, pues la política es así, la política es poder. La política es poder, es decir, la política, lo que no es la política es lo que hicieron los anarquistas de la CNT cuando después de derrotar al ejército en Barcelona se presentaron en el despacho de Luis Companys y le dijeron a Luis Companys, ¿qué pasa? Y el otro dijo, no, si el poder es de ustedes. Y ellos le dijeron, no, si nosotros no queremos el poder se lo puede crear usted, nosotros no vamos a pelear a intentar derrotar al ejército, ¿no? Entonces,
Quiero decir, ese tipo de cosas son las cosas que ocurrieron. Claro, si pasamos y damos el salto a lo que es ya la posguerra española, que es que la posguerra española es la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no nos olvidemos que es que prácticamente termina la Guerra Civil Española y empieza la Segunda Guerra Mundial, pues entonces entramos en una situación que todavía se complica más, porque el núcleo del Partido Comunista Español está en Moscú, y está en Moscú y no está en ningún otro sitio más, quiero decir, están allí, no tienen dónde ir, es decir, no pueden venir a España, no pueden ir a ningún sitio, no tienen ningún sitio donde ir, tienen que estar allí. Y claro, ellos tienen que controlar férreamente a los españoles que viven allí. Entonces, dentro de eso, obviamente, hay gente que se adapta a la situación, como pasa con todo. Es decir, como aquí en España hubo mucha gente que se adaptó al franquismo. Es decir, la gente se adapta a la situación y vive bien. Y te encuentras gente que habla de aquella época estupendamente. Nosotros hemos compartido alguna charla con algunas personas que vivieron casi, o sea, quiero decir, en la misma época que vivió Pedro en Rusia y que le pasaron todas estas cosas, y a ellos no les pasó nada de eso. Ellos estudiaron, tuvieron formar su familia, tal. ¿Por qué? Porque se adaptaron a la situación, ni más ni menos. Y la gente que se adaptaba a la situación, obviamente el partido no tenía nada en contra, todo lo contrario. El partido contra quien iba o a quien no quería, o contra quien peleaba, o a quien no quería dejar libre y que viviera libre era el que estaba en contra. El que estaba a favor no tenía ningún problema. Ni siquiera que estuviera en contra, sino que se mantuviera neutral, ¿no? Porque, sí, claro, ni siquiera hacía falta ser opositor a ningún tipo de nada para ser condenado por el caso por de algo, mi ¿no? padre era Claro. única y exclusivamente que él quería volver a Málaga con su familia, porque es que si te das cuenta, él cae de rebote. Es que las intenciones de mi abuela, al mandarle fuera de los bombardeos de Málaga, acaban en Moscú. Y acaban en una Segunda Guerra Mundial y acaban en una represión stalinista, o sea, es que es una cadena que no es la intención. Entonces, claro, mi padre, su único objetivo era volver, nada más. Le daba igual Franco, le daba igual. Él decía, claro, criticaba todas las dictaduras. De hecho, la carta que escribe a mis abuelos antes de meterse en el baúl lo pone. Lo peor que hay son las dictaduras, da igual de izquierdas que de derechas y tal, pero él lo único que quería era volver, nada más. Claro. Y era no. No por parte de Dolores Ibarruri, por retomar un poquito el personaje al cual tú describes, o bueno, o te haces eco de las descripciones más bien de tu padre, pues hasta cierto punto, bueno, una yihadista de su creencia, digamos, pues la moral postergando cualquier tipo de elemento ético en función de los intereses de la causa, del partido y de la causa, ¿no? De hecho, cuando tu padre pudo leer el memorándum de su juicio, salían unas palabras unas declaraciones de ella diciendo que jaimitos como él tenían que estar colgados de una farola de la calle Gorki. Claro, lo que pasa es que son personajes que se explican bien también por el momento histórico en el que surgen, ¿no? Yo no sé, Félix, que tú decías que te parece que se está yendo, que de pasar de mitificar a la Pasionaria como una luchadora por las libertades hemos caído quizá en el extremo contrario, eres una especie de monstruo fanático y cruel. Sí, se suele hacer en general con casi todos los líderes, ¿no? Y el asunto es ver en qué momento y bueno, y hasta qué punto es verdad. O sea, y hasta qué punto pudo ser de otra manera, tal vez, ¿no? Sí. O sea, de todas maneras, vamos, yo lo que he visto es un poco... Hay que ver hay un momento, es decir, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, que efectivamente, como decías, es parte de la misma guerra, eran los preámbulos de una guerra más de entorno, requiere también una política diferente. O sea, hay que ver las políticas en ese contexto. Es decir, pues, los ingleses a los Solzhenitsyn, en su caso, le habían ahorcado, pues tampoco me parece tan extraño. O sea, es jodido, pero y es muy duro, pero tiene su lógica, está dentro del contexto. El problema, yo creo, que es lo que más me interesa, es cuando esa situación de guerra bélica, en la que hay que tener una política bélica, pierde su sentido y se mantiene, y es donde yo quiero profundizar en el sectarismo y en lo que condujo a la degeneración de la Unión Soviética. Cuando esa fase pasa y hay que recurrir, hay que abrir las libertades, de nuevo hay que recuperar libertades y pluralidad y dejar aparte el sectarismo, pues se mantiene, y es cuando yo creo que es el aspecto negativo que posiblemente
sea más importante. Sí, yo creo que sí. Hombre, obviamente en todas las situaciones de guerra, de conflicto, de cosas de estas, ocurren muchas cosas, es decir, y hay muchas barbaridades y como se ha dicho aquí antes, pues hay barbaridades por parte de todo el mundo, es decir, por parte de todos los grupos, por parte de todo el mundo hace auténticas barbaridades. El problema es ese es el después, es decir, ese es el eterno debate de la dictadura del proletariado, que es un debate de la época de, pues eso, de Marx y Bakunin, ¿no? La dictadura del proletariado, claro, la dictadura del proletariado tiene se supone que es una fase del camino hacia el socialismo, pero claro, cuando te quedas en la dictadura del proletariado, lo que lo convierte no es en una dictadura del proletariado, es en una dictadura, es decir, es en una dictadura burocrática, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema, y claro, eso es lo que ocurrió. Sí, ¿por qué? Pues por una razón muy sencilla. En mi opinión, yo tengo mi forma de pensar, pero en mi opinión, sí, la política tiene como base el poder. Entonces, si no tienes el poder, no eres nada. Es decir, si lo estamos viendo aquí ahora en España con 4 gatos que hay por ahí que todavía no tienen nada y ya se están peleando, ¿no? Entonces, la base de la política es el poder. Entonces, cuando tú tienes el poder, la principal obligación de cualquiera que tiene el poder no es soltarlo, quiero decir, desde el punto de vista político, ¿no? Es no soltarlo, claro, cuando tienes el riesgo de soltarlo en un país como la Unión Soviética de la posguerra, con un nivel de pobreza alucinante, con una situación económica terrible, con millones de personas en la cárcel, con muchísimos muertos, con muchísimas viudas, no se nos olvide, muchísimos huérfanos, es decir, la tendencia natural es a decir, a mí esto no se me escapa de ninguna de las maneras, y entonces lo voy a amarrar todo bien. Para ello, además, Stalin se rodeó, tú lo decías antes, es decir, Stalin se rodeó de figuras tan importantes como él desde el punto de vista de la labor que hicieron, porque Beria o Molotov o el propio Khrushchev o Trotsky, en la época en que todavía formaba parte del grupo, pues eran personas que eran tan duros o más duros de lo que podía ser el propio Stalin, ¿no? Entonces, claro, todo ese equipo lo que hace es mantener, y luego, claro, el apoyo en el ejército, que es la otra pata del asunto, ¿no? El poder sin ejército no tiene mucho sentido, porque te apoyas en el ejército y tal. ¿Eso qué te obliga? Pues te obliga a hacer concesiones. Concesiones a políticos y concesiones al ejército. Terminas haciendo concesiones al partido y concesiones al ejército. Terminas mezclando partido y ejército y terminas haciendo lo que ocurrió. Es decir, una cosa que era una especie de masa uniforme en la cual ya no se sabía lo que había ni lo que no había. Es decir, y todos formando parte dentro del grupo del poder, o una parte, claro, no todos Rusia, no todos los rusos, fue una parte muy importante, formaba parte del grupo del poder y de ahí no se escapaba nadie. Y el que se quería escapar, por las buenas o por las malas, iba a algún sitio, a algún campo o algo de esto, ¿no? Es decir, Khrushchev, por ejemplo, cuando llegó, fue una especie de perestroika. No llegó a tanto, pero fue una especie de perestroika. La gente lo tomó como una especie de liberación tremenda. Luego otra vez hubo una vuelta atrás con Brezhnev. Pero, por ejemplo, en la época de Khrushchev fue una especie casi de perestroika para todo esto, ¿no? Incluso tuvo el atrevimiento de llegar a acuerdos hasta con Kennedy y tal, ¿no? Entonces, la política siempre tiene su lógica. Y ese es el problema que muchas veces, por eso cuando hablamos de estas cosas, el problema es que no nos fijamos, nos vamos mucho a las anécdotas y no nos fijamos que es que la política tiene su lógica. Y se está basado fundamentalmente en el poder. Entonces, cuando una persona, un político, está defendiendo una idea, normalmente no está defendiendo una idea, está defendiendo su puesto de trabajo. Simple y llanamente, está defendiendo su puesto de trabajo. Entonces, como está defendiendo su puesto de trabajo, si hoy tiene que decir, y lo hemos visto hace muy poquito en el PSOE, Pedro es el más grande, dirá Pedro es el más grande, y si al día siguiente, por seguir en el mismo sitio sentado, tiene que salir a decir, oye, que sí, que vamos a dejar gobernar al Marianico el Corto, pues sale y lo dice, que siga gobernando Marianico el Corto. Entonces, sí, ese tipo de cosas son las cosas que se deben realmente, yo creo, en mi modesta opinión, que se deben de analizar, es decir, porque todo lo demás normalmente son anécdotas. El problema fundamental es el que es, y el problema fundamental es el poder, y que la política es poder, y ya está. Y según también de dónde miremos, desde luego puede haber un juicio más positivo de la labor de Stalin. Al fin y al cabo, el peso al menos en Europa, de la lucha contra el fascismo, lo llevaron ellos, los rusos, que bastante coste pagaron en vidas, desde luego, y realmente la industrialización de la Unión Soviética es
un milagro, es cierto, a base de trabajo esclavo en buena medida, pero también no nos podemos olvidar, ¿no?, del contexto de Guerra Fría en la que estaba desarrollando todo esto y que era un país bajo la amenaza constante de agresión nuclear, también exactamente igual que los del lado contrario, ¿no?, que también tienen unas dinámicas propias de comportamiento que a veces nos olvidamos. Y en medio de todo esto, atrapado en el paraíso stalinista, tu padre, Sí, sí. Mi padre. que nunca llegó a huir del todo, No. ¿verdad? Pues es curioso porque es lo que te decía antes de empezar la tertulia, que fue perseguido incluso después de muerto, porque él murió en el 84, en el 86 fuimos mi familia y yo a visitar a mi familia rusa, evidentemente, y a mi madre le dijeron que si quería colaborar con la causa, con el partido, con el gobierno, para contar todo lo que había dicho el señor Cepeda sobre sus 29 años en la Unión Soviética. O sea, si quería colaborar, ¿en qué sentido que le pedían? Pues contar todo. Es que ellos estaban obcecados en que él era un espía, aunque tenía la rehabilitación, la condena se consideró que era injusta, que no era cierto, pero da igual. En el fondo, en el año 81, o sea, 3 años antes de morir, fuimos también de vacaciones allí y habían pasado 16 años desde que él abandonó la URSS. Él dijo que nunca en la vida iba a volver a pisar la Unión Soviética. Pero bueno, se murieron 2 familiares y tuvimos que ir y mi madre fue 3 veces sin él. Pero ya dijo, bueno, pues voy a ir, que ya se habrán calmado más las cosas y demás. Pinchado el teléfono, nos seguían por Moscú, no nos dejaron abandonar Moscú. Y luego, sobre todo, la vuelta de Moscú a Madrid, que fuimos en avión, yo no recuerdo, o sea, una experiencia peor en mi vida. Yo cada vez que voy a un aeropuerto y veo a los policías con las metralletas o los controles y demás, tengo un déjà vu totalmente, porque es que estuvieron 3 horas registrándonos todo, absolutamente todo. Yo llevaba una cinta de cassette cantando con mis primos que habíamos estado tocando la guitarra y tal, me metieron rayos X, lo borraron, o sea, yo no sé si estaban buscando un microfilm. Rompieron toda la vajilla que le había regalado a mi madre, su tía, que se había muerto y tal, y entonces tiraban del papelito de periódico que envolvía los platitos, ¡puf! ¡Pum! Roto, las tazas, todo, bueno, absolutamente todo. 3 horas de reloj estuvieron registrándonos. Creo que por aquella época registraban a muchísima gente, pero claro, que venga el señor Cepeda después de 16 años, cuando ha sido un espía, y vuelva a Rusia y a ver qué se está llevando, y no lo sé, estaba mal de la cabeza, es lo que yo creo, vamos, o lo que siempre he pensado es que sus paranoias conspiratorias eran hasta más allá de la muerte, ya te digo, o sea. Y para un niño de la guerra que vivió a Stalin, que vivió la guerra civil en España una parte, ¿cómo fue volver aquí a la España de Franco? Bueno, él llegó en el 66, España ya en el 66 estaba empezando, ya no era la posguerra en sí, pero bueno, lo que pasa que fue muy triste, porque ya no quedaba nadie, no quedaba absolutamente nadie. Entonces ellos yo no había nacido todavía, fueron mi madre, mi hermano y él, fueron a Málaga a ver qué había, porque mi abuela había muerto unos meses antes. Y claro, ya no quedaba nada de nada. Fue a ver lo que había dejado su tío, mi tío abuelo, su tío Modesto Cepeda, que era el Ronquillo en Málaga, que era un señor, sí, era un señor, vamos, que heavy figura, era un señor que tenía una taberna enfrente de la Plaza de Toros y tenía trajes de luces que él alquilaba a los toreros noveles. Y entonces, claro, tenía un pastizal impresionante en trajes de luces, pero este señor se había muerto también y toda la herencia se la quedó su pareja, porque no estaban casados. Y bueno, pues fue a verlo, a ver qué quedaba de ello y tal, pero nada, muy triste. Entonces, bueno, pues empezaron de cero otra vez, con una mano delante y otra detrás. Madre mía. Sí. Pues nada, vamos a ir terminando, que se nos está acabando el tiempo. Yo antes de despediros, me podéis comentar lo que queráis. Me gustaría saber un poco cómo es el tema de los niños de la guerra, si hay algún tipo de asociación que esté buscando, investigando, etcétera, y tratando de que se haga un poco de justicia. Bueno, no ya con los familiares, sino al menos de cara
pues, la sociedad, ¿no? Que sepan que esto sucedió y etcétera. ¿Qué iniciativas tendrán? La persona que me escribió el prólogo, Dolores Cabra, es la secretaria de la Asociación de Guerra y Exilio. Ella lleva todo el tema de los niños de la guerra y otras cosas. Aquí sí. Sí. Y bueno, pues cada cierto tiempo hacen exposiciones, incluso han estado en Moscú y en Karagandá exponiendo, y bueno, pues se mueve todo lo que pueden. Está muy en contacto con la casa de los españoles en Moscú, porque claro, muchos se quedaron allí y no volvieron. Claro. Porque mi padre era de los mayores, pero niños más pequeños que ya están muriendo todos, claro, por Claro, edad. conocían otra vida. Claro, se quedaron. Claro, nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos a ir despidiendo. Muchas gracias a todos por venir. Félix García, Gracias a vosotros. Joaquín Pastors Gracias a y Ana Cepeda, la Muchas autora gracias. de este libro maravilloso y hija de esta persona excepcional que he tenido la oportunidad de conocer y que espero que nuestros lectores, nuestros oyentes se animen a comprar el libro y a acercarse a esta realidad. Y nada, a todos vosotros, os espero dentro de 15 días con otro programa más de Espacio de Libros. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí.